Hola, hoy estamos en este IFAS Talk que me hace muchísima ilusión con la doctora Pilar Lacosta, que se ha convertido en una autora súper mediática, tengo que decir, que es muy famosa, la vemos muy frecuentemente en la tele. Es doctora en medicina integrativa, que es una de las cosas que se están poniendo muy de moda. La gente nos pregunta muchísimo por la medicina integrativa. Especialista, por lo tanto, en medicina integrativa, combina los avances de la medicina convencional con terapias naturales, porque cuando uno está trabajando con terapias y con la medicina integrativa, una de las cosas que siempre nos preguntan y que es muy importante es el entender que la medicina convencional sigue ahí. Por Es decir, que supuesto. estamos integrando, que estamos trabajando conjuntamente para enfocar y ofrecer ese enfoque holístico a la salud completa, que es la de una sola medicina, que es la Eso que es. cura, ¿verdad? Sí. Su visión se centra en tratar a la persona como un todo, abordando tanto la prevención como el bienestar físico y emocional, que es una parte tan importante del bienestar completo, lo que definimos como holístico. Pero para empezar, siempre que tenemos a nuestros invitados, lo que ofrecemos es un café de esta magnífica colección que hemos elaborado con London Nootropics. Es una empresa muy interesante de UK, de Londres, Ujú. que ha cogido nuestros extractos y con un café maravilloso y otros botánicos hacen unas fórmulas que es un café muy rico, que además tiene un activo, es decir, lo que va a hacer es un café eficiente. Y entonces tenemos tres, para que Pilar ya eligió uno y nos va a contar cuál eligió. Teníamos recordando Flow, que es el que nos va a dar la energía con Cordyceps y Rhodiola. Tenemos Zen, que lo que su nombre indica, que es equilibrio con ashwagandha y con L-tianina. Y tenemos Mojo, que es la fuente de la energía con el Cordyceps y el ginseng. Cuéntanos cuál es tu favorito. Pues yo creo que el flow, porque en este mundo en el que vivimos, desde luego necesitamos esa vitalidad y esa fuerza, un poquito de foco para estar en tantos proyectos a la vez. Así que yo, el flow. Y además está buenísimo que lo sepáis. Pues maravilloso. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí y Encantada, vamos. empezamos. Para mí un placer compartir contigo cualquier espacio. Muchísimas gracias. Pues arrancando, te preguntaría y te pediría una pregunta que me hacen constantemente y que creo que es súper importante, que es, ¿cómo defines la medicina integrativa? ¿Dónde se encuentran? Que es lo que me dicen tantas veces. ¿Cómo encuentro un médico integrativo, alguien que se dedique a la medicina integrativa, ¿no? Es importante el primero definir y después el saber cómo buscar un médico integrativo. Pues mira, pues sí, Catalina, la medicina integrativa no se trata de una medicina que va al margen de la medicina convencional. Es una medicina que se suma a los tratamientos convencionales, pero que empleas técnicas específicas, a lo mejor para controlar síntomas que la medicina convencional no controla y, por supuesto, para mejorar la calidad de vida del paciente. Eso está claro. Fíjate que yo siempre pienso que es que hoy en día están divididas dos cosas que tenían que estar siempre juntas, que es el avance científico, el conocimiento científico y el poder curativo y autorregulador de nuestro propio cuerpo, la Vix Medicatrix Naturae. Y por supuesto, basado en unos pilares fundamentales que hoy en día todo el mundo conoce, que es una buena alimentación, un ejercicio físico regular, un sueño reparador, complementación nutricional si es necesario y por supuesto emplear alguna terapia cuerpo-mente. Efectivamente. Y esto que para los que trabajamos en el día a día en la medicina integrativa es como nuestro pan de cada día, por decirlo Sí. de alguna manera, pero es verdad que para la inmensa mayoría todavía suena complicado el dónde encuentro a un profesional, cómo se hace, ¿no? En la alimentación y demás. Y siempre digo que es un camino, es un camino. Lo importante, lo primero es despertar, el entender que uno mismo tiene que hacer algo activamente para cuidar de su salud, para ese empoderamiento, ese camino para empezar a cambiar, ¿no? La Fíjate vida. que tienes toda la razón. Es que el paciente ha dejado de ser paciente, cada vez se interesa más por su salud, ya no solamente por la enfermedad, sino por la salud, e investiga. Y a veces te vienen pacientes que controlan muchísimo temas que dices, increíble, o sea, este señor o esta señora sabe muchísimo de lo que me está contando, cosa que antes Sí. se esperaban a que el médico todopoderoso dijera lo que tenía que decir y él a pie juntillas, sin preguntar, sin saber muy bien por qué se hacían las cosas, lo cumplía.
Sí, efectivamente. Esto es algo que a mí me parece maravilloso y que creo que ha traído, que por una parte siempre se critica, que es el llamado el doctor Google, pero bien usado, es decir, él ha democratizado lo que Sí, es la salud, ha hecho que todo el mundo tenga acceso a los textos que antes eran textos de medicina, es de la verdad. Facultad de Medicina, donde eran dogmas de fe, porque un médico te decía y te dictaba, Ahí tienes que está. hacer esto o demás. Ahora, para todas aquellas personas que tenemos una formación de ciencias y la capacidad de leer, de entender, de ver un paper científico, de razonar, de ver lo que es un tratamiento, ¿no? Creo que es muy importante el que seamos parte activa de ese tratamiento. El no, yo doy mi salud y a cambio creo que me des una píldora mágica y que me lo cure todo. Y sin embargo me estoy tomando bebidas gaseosas todo el día, fumando con cafés y comiendo lo que me da la gana. Es que eso no existe. Claro. ¿No? Entonces, digamos que el tomar conciencia y el entender que el cambio empieza en uno mismo, que son frases que parecen como muy de manual y que están No, como no. hechas, pero es que es la realidad. Es decir, si no ponemos a hacer un poquito ese camino de entender, de estudiar por qué es esto del gluten, qué es esto de la lactosa, ¿no? ¿Qué es, Sí. de verdad me afecta? O sea, ¿y qué pasa si yo me lo retiro un poquito y veo que obviamente lo mejor siempre es ir de la mano de un gran profesional, como es tu caso, y para que los cambios vayan pautados. Pero en cualquier caso, siempre el cambio empieza por uno mismo, por el entender cómo quiero ir pasito a pasito, el entendiendo y siempre a mí me parece como que es el primero es ese cambio de empiezo con algo de suplementación, dejo un poco el gluten de lado y un poco la lactosa de lado, ¿Y el a azúcar? acabar en la dieta paleo, ¿no? Que es como, Ya, eso ya es lo que es como lo máximo. más, más fuerte que uno puede llegar Pero a... fíjate que la medicina integrativa se basa un poco también en enseñar al paciente a vivir en salud, ya no Exacto. solamente a tratar la enfermedad, sino a vivir en salud, a cómo conservar la salud tan Sí. importante. Sí, pero esto que verdaderamente a tantísimos profesionales de la salud les encantaría el disponer de ese tiempo para poder hablar con el paciente, poder dedicarle una hora y media, No pues lo cuando llegan tienen. por primera vez en la consulta, ¿no? Pues tenemos un sistema sanitario que realmente colapsa porque lo estamos Mm, saturando, mm. porque no existe esta autoformación de entender y entonces colapsamos el sistema sanitario que tiene que cambiar el modelo hacia ese modelo preventivo que radica aquí. Y que una cosa que también me gustaría que quedase muy, muy clara, porque es algo que muchas veces se comenta también, que es, antes se hablaba de la medicina alternativa y yo siempre digo, no. No, O sea, nosotros no hablamos nunca de alternativo, nunca, porque alternativo quiere decir que, que vas, eso una cosa o la otra, y tienes que decir, nosotros siempre hablamos de integración, claro. de soporte, de ir de la mano, De sumar. de sumar y de al final construir una medicina, que es la medicina que cura y es todo aquello que a nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental. Fíjate que este año estábamos, pues estaba dando una conferencia en Oxford en oncología integrativa con SIO, que es el congreso, el gran congreso de oncología integrativa a nivel mundial. Y ya hablaban de que en las líneas guía de ASCO, del Gran Congreso Mundial de Oncología, se estableció ya el gimnasio o la gimnasia como si fuese un fármaco, en las líneas guía ya Mm. directamente, ¿no? Qué importante es, cuánto hemos tardado en llegar ahí, pero bueno, estamos aquí, que es lo importante, Ya te digo, y pero cada vez más, fíjate, en oncología integrativa, cada vez más se emplean estas terapias complementarias, ¿sabes? Ya se ha visto que el ejercicio es fundamental y está, pues como bien dices, pero es que la alimentación es fundamental. Y además hay que, yo siempre comento mucho a mis pacientes que no es lo mismo los consejos de alimentación antes como prevención, después del tratamiento, que durante el tratamiento, porque a veces durante el tratamiento es muy difícil seguir unas recomendaciones que tienes que hacer después, porque durante el tratamiento no puedes elegir lo que comes, porque no estás en una situación anímica, ni tan siquiera, no a veces no te apetece comer nada y a lo mejor lo que te apetece en ese momento es un yogur y no quieres nada más. Y no puedes meterle frutos secos, el arándano o, ¿sabes lo que te digo? Pues come lo que puedas. Tienes que seguir una alimentación a lo mejor rica en proteínas o tienes que tomar grasas porque estás en una situación de desnutrición o porque el oncólogo o la nutricionista te dice, no, no, tienes que tomar esto, pero si estás también con oncología integrativa, parece que es que tienen como esa sensación de que tienen que cumplir una cosa a nivel nutricional
que no es así, que No. hay que relajarse mucho y sobre todo durante el tratamiento, ¿sabes? Sí. Durante el proceso. Luego ya nos pondremos al día, Mm, ¿sabes? Y ya empezaremos a hablar con el paciente de lo que es mejor o es peor. Hombre, por sí. supuesto, cuando van a recibir una quimioterapia que lleven un bol de gominolas, pues no, les asesoras y dices, pues mira, en esos momentos, pues unos frutos secos te puedes llevar 4 almendras, Mm, unos arándanos, unas moritas, tal, igual que a los niños, ¿no? ujú. Es un poco enseñanza sobre unas buenas prácticas diarias que tendríamos que tener todos, ¿verdad? Sí. Son pequeños actos que hacen que luego tengas más salud, ¿no? No significa una gran gesta que de pronto te quitas todo, tomas magnesio y hongos Mm, medicinales y ya está. mm. No, eso no es. No, efectivamente, o sea, lo que es dependiendo de cada momento, ¿no? De cada Eso es. patología y lo que estás viviendo tú en ese momento, cuando hablamos de oncología, pero Mm, si hablamos de otro tipo de patologías, es el entender en qué momento estamos y qué tenemos que Eso tomar en es. ese momento. Y también yo no creo en las grandes movimientos radicales, es No, yo decir, tampoco. al final la vida se construye o lo que somos es por todo lo que hemos ido construyendo a lo largo de de la vida de cada uno, ¿no? Entonces el ser radical en de repente cambiar radicalmente, pues también vas a causar Un un estrés, estrés al claro que cuerpo, sí, ¿no? y el cortisol se dispara y además esa Efectivamente. sensación de culpabilidad de que tienes una enfermedad porque has hecho todo mal, eso hay Mm, que quitarlo del sí, paciente. O sí, sea, y eso aparece, ¿sabes? Ay, Dios mío, he sí. hecho esto fatal, he comido lácteos y he comido queso toda la vida o he comido, yo qué sé, gluten, que me encantan los bollos o el azúcar y ahora tengo esto porque es un castigo. No es No así. sé si. O sea, hay que quitar esa culpabilidad del paciente. Lo que sí que hay que hacer es enseñarle a comer bien, a dormir bien, a tener un ejercicio diario, a que ellos sepan por qué, además, ¿sabes? Porque cuando a un paciente explicas el porqué de cualquier Mm, tema, te aseguro que lo entiende perfectamente y lo intenta integrar. Y yo siempre digo que poquito a poco. O sea, si no te gusta el deporte, no puedes hacer todos los días vas a hacer CrossFit. No. O sea, a ti tú no has hecho nunca deporte. Camina, camina. Vamos a caminar 15 minutos, luego 20, luego una hora, luego a lo mejor te apetece, pues voy a probar con un poquito de ejercicio de fuerza, siempre con un profesional al lado y depende de qué enfermedad. Pero vamos, si tú no tienes ninguna enfermedad, simplemente quieres conservar tu salud, pues puedes hacer estas pequeñas gestas cortitas, mm, pequeñitas, y poco a poco te vas dando cuenta que vas consiguiendo cosas. Y lo bueno que tiene es que te das cuenta que estás mejor, tienes sí. más fuerza, si duermes bien. Mucha gente te dice, tienes que dormir 8 horas. Nadie duerme 8 horas. Y a veces empiezan a dormir a las 2 de la mañana y se levantan a las 10. No, tenemos unos ritmos circadianos. Unos ritmos circadianos que te dicen que la hora de dormir es cuando el sol se pone, que eso es muy difícil llevarlo en nuestro día a día, pero por lo menos 10:30. Yo a veces digo, venga, hasta las 11:30, porque somos españoles, porque si no, la gente en otros países se acuesta mucho antes, ¿no? Mi Mm, hermana está casada con un inglés, a las 9:15 se van a dormir, leen un poco y a las 10 están en sopa. ya. Pero claro, son otras culturas. Aquí en España las cosas las llevamos diferentes. Entonces yo siempre digo, por lo menos a las 11:30. ¿Por qué? Porque empiezan a repararse los órganos. O sea, fijaros, tengo mucha paciente que es jovencita porque soy también médico estético, entonces vienen con la preocupación de las pieles, ¿no? Y yo Ujú. siempre les digo, vamos a ver, la piel se empieza a reparar a las 2 de la mañana. Tú verás cuando sales a qué hora llegas y qué es lo que haces. No pretendas que por unas vitaminas que yo pueda pincharte vas a tener una piel maravillosa si no descansas y no dejas a tu organismo reparar tu piel. Efectivamente. ¿Sabes? Entonces el ritmo circadiano es importantísimo. Si lo explicas al paciente, le apasiona y le encanta y lee más y te pregunta y eso es muy Mm, interesante y muy enriquecedor en cualquier consulta. efectivamente. Y es que la medicina integrativa empieza por cosas tan sencillas como que yo en mi vida pues me he ido haciendo cada vez un poquito más estricta, ¿no? Y ahora tengo que decir que, o sea, cosas que no perdono, que es el decir, tengo que beberme 2 litros de agua al día, si puede ser templada, que no sea pues fría, mejor siempre templada. Dormir 8 horas diarias, para mí Claro. es sagrado, o sea, el tengo que dormir las 8 horas diarias y no beber alcohol. Pero es que ahora ya me he vuelto radical, el no probar el alcohol, porque lo noto muchísimo en la piel. Mucho. Después, lo que le vayas a dar a la piel y obviamente cómo integras, pues por ejemplo en mi caso, ¿no? Los hongos, o sea, yo al llevar ya pues 18 años que tomo hongos todos los días, pues como que ya lo noto muchísimo. Y la piel es uno de los órganos que más lo reflejan, ese equilibrio interno, ¿no? Que siempre vemos que al final la piel es como ese órgano
que te está reflejando para que lo veas y decirte como en altavoz de mírate a la cara que tienes pues eso, cuando viene Es una un rosácea, filtro cuando de viene tóxicos. efectivamente para que se actúe y se haga algo. Mm. Porque cuéntanos, ¿cómo abordas tú realmente a nivel de la clínica en tu práctica diaria esa unión entre lo que es la medicina convencional, cuando necesitas echar mano de los fármacos, Ujú. con lo que es pues la micoterapia? ¿Cómo integras, ¿no?, esto en tu práctica clínica Pues diaria? mira, cada vez es más fácil, porque al principio el paciente siempre está un poco reacio, ¿no? Al principio no conocían los hongos medicinales, no se conoce tanto la complementación nutricional, porque evidentemente, como comentábamos, pues Google o las redes sociales hacen daño en una parte, pero en otra parte no, ¿sabes? Porque Ujú. a veces pues pueden ser divulgativas para bien. Entonces, cuando ya les explicas, vamos a ver, tienes una enfermedad que tienes que tomar este fármaco. Este fármaco es buenísimo para curar tu enfermedad, para, sobre todo, es evidente que son mucho más rápidos que los complementos nutricionales. O sea, tienes un dolor y no le vas a dar, bueno, mira, te voy a dar Reishi porque cuando tienes estrés, Mm. no. O sea, te voy a dar algo para que se te quite el dolor, pero luego de base te voy a poner Reishi porque Exacto, tienes un estrés tremendo, porque lo vas a tomar en estas dosis y vas a ver cómo a largo plazo no vas a volver a tener ese dolor de cabeza. ¿Sabes? exacto. Entonces, la medicina integrativa es a largo plazo, ¿sabes? Pero es que es muy útil y es que además los resultados se ven rápidamente. Como tú decías, por ejemplo, a nivel de la piel, pues el Reishi, el hongo de la eterna juventud, es, vamos, a mí me parece maravilloso porque además te sirve. A mí, yo lo suelo tomar, fíjate, yo lo tomo de día, por la mañana y por la noche, porque como tiene tantas biomoléculas activas, pues mira, por la mañana me sirve para quitarme el estrés, antioxidante, voy con empiezo el día muy bien, ¿no? Y luego por la noche es que descansas, es que es verdad es un hongo que relaja, ¿sabes? Y que te incita más a dormir y sobre todo en momentos menopáusicos, ¿verdad? Que bueno, en fin, estamos en ellos, ya pasados, o sea que... Así que, pues, que te puede beneficiar muchas enfermedades que puedas tener y mucha sintomatología, Ujú. ¿sabes? O sea que, por eso te digo que es fácil incorporarlo. Plantas, lavacopa, cuando estamos todos con estrés sobre todo, Ujú. ¿sabes? Y muchos de los pacientes que vienen suelen ser, fíjate, si te das cuenta, el 70-80% de las enfermedades de hoy en día son inflamatorias y relacionadas con el estrés. Tenemos la diabetes, con el estilo de vida, ya no solamente el estrés, Efectivamente. el estilo de vida. Diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer, enfermedades cardiovasculares. ¿Mm? ¿Qué tenemos que trabajar? El estilo de vida. Ahora, Total. hoy en día, fíjate, ha nacido un nuevo movimiento que me chifla el nombre, la medicina del estilo de vida. Está basada en 6 pilares, que fíjate, me lo ha recordado cuando he hecho lo del alcohol. Está una buena alimentación, un buen descanso reparador, ejercicio físico siempre, control del estrés, no tomar tóxicos, ni fumar, ni el alcohol. Efectivamente, O esos sea, son los grandes pilares de la salud, que al mm, final coinciden efectivamente con Optimum, que lo hemos basado en los 6 pilares de la salud. Y es curioso porque después me hice un curso en Harvard de Nutritional Coach y efectivamente hablaban de los 6 pilares de la salud, que decía yo, pues mira, qué acertados hemos estado, que justamente es en donde va Optimum a actuar sobre esos 6 pilares básicos. Porque es que es así. O sea, al final tienes que dormir, tienes que tener buenas digestiones, tienes que tener la concentración y el foco, porque todos tenemos que rendir en el trabajo y tener la capacidad de dar lo mejor de nosotros mismos. Queremos estar guapos, la belleza, la estética, cada vez queremos vivir más años y seguir guapos durante más años. El tener esa energía, ¿no? También esa fuerza y demás. Y al final creo que es lo que nos hace sentirnos bien para poder construir a partir de ahí, que claro que es sí. la base De todas de la maneras, vida. tú dices, pero IFAS la Terra siempre va un poquito por delante de vamos a ver, de todas las modas, porque siempre os adelantáis. O sea que el que está unido a IFAS la Terra triunfa, yo lo digo. Es Pues verdad. muchísimas gracias, qué Nada, piropo tan nada, bonito. es la realidad. Maravilloso. Pues, ¿cómo influye para ti la conexión mente-cuerpo en el bienestar? ¿Y cuál sería para ti este hongo que te va a influir en esta conexión? O sea, si tuviésemos que poner un hongo, Bueno, es que yo soy fan mente-cuerpo. total de la melena de león, pero fan, fan. Fíjate, tengo también mucho paciente mayor. Mucho Ujú. paciente mayor que empieza con un poquito de deterioro cognitivo, os aseguro que frena el deterioro cognitivo. ¿Sabes? O sea, es a largo plazo, la familia empieza a ver, tras 3 meses de tomar melena de león,
empiezan a recordar más cosas y sobre todo te das cuenta, mira, uno de los síntomas fundamentales cuando alguien empieza a tener deterioro cognitivo, un poco más importante, es que pierden las cosas y creen que se las roban. Ya. ¿Sabes? Empiezan a decir, me han robado tal, me han robado cual, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes empiezas con la melena de león y te aseguro que esas ideas de robo, de Que perjuicio, causa un estrés también pensar que la claro que gente te va sí, lo pasan robando. fatal porque se lo creen de verdad, ¿sabes? Ujú. Pues es que eso es una cosa maravillosa que se les pasa totalmente. Así que yo, desde luego, la melena de león para este tipo de pacientes genial, pero para mí personalmente también, porque soy una persona muy activa que hace muchísimas cosas y que necesita foco, porque si Sí, no me perdería, ¿sabes? Entonces la melena de león me lo da, pero sí. claro, a largo plazo, que también explico a los pacientes, que a lo mejor me dicen, ay doctora, me lo he tomado 2 semanas y no me ha hecho nada. No, pues claro que no. Claro. O sea que es un hongo que son adaptógenos. Entonces, ¿qué hacen? Que tu propio organismo se reestructure, ¿sabes? Se regenere y crea el foco. Ya Sí. está. Es un poco tranquilidad. O sea, la medicina integrativa es un poco para tomarse la vida en modo zen. O sea, vamos a hacerlo despacio, esto va a ir poco a poco y irá mejor, desde luego que sí. En cuanto a mente-cuerpo, fíjate, la ciencia nos dice que la mente y el cuerpo no están separados. O sea, tienen un impacto brutal lo que pasa en la mente, en el cuerpo, como al revés. El ejemplo más claro, lo que hemos hablado antes del cortisol. O sea, el estrés que tienes horrible te genera el aumento de cortisol y otras hormonas, ¿no? ¿Qué hace eso? Te va a disminuir tu sistema inmunitario, te altera la microbiota, crea inflamación y además te fragmenta el sueño. O sea, fíjate si influye a nivel de salud, o sea, el estar estresado. Sí. Pero es que al revés, tú tienes una buena alimentación y de pronto tu microbiota intestinal está fantástica y crea esos neurotransmisores que son como el GABA o la serotonina que te dan la paz y la tranquilidad. Haces ejercicio físico, tienes endorfinas, o sea, la serotonina está también alta y estás feliz. Tienes un descanso reparador y es que hasta tú te notas cuando duermes esas 8 horas de verdad, 8 horas y media, que tienes foco, que tienes más memoria, que estás más conectado contigo mismo. O sea, fíjate la importancia que tiene. Ese eje, vamos, mente-cuerpo es que no se puede Sí. separar. Sí, yo cuando empecé a estudiar toda la evidencia, ¿no? De la melena de león, del Ericium merinaceus, y me preguntaba, porque claro, estoy hablando hace 20 años cuando todavía no se hablaba, todavía no se sabía tanto de este eje intestino-cerebro y demás, ¿no? Y me llamó muchísimo, poderosísimamente la atención el ver que en el desarrollo embrionario, es decir, desde cuando es el cigoto, cuando se está formando realmente el embrión en el útero de la madre, lo que se va a ver es que las células que van a dar lugar al cerebro y al estómago y al intestino tienen el mismo origen, El son las ectodermo, mismas son las células. mismas. Y entonces, claro, es lógico que una célula que tiene un origen común responda a los mismos estímulos. Y de ahí después, pues todo la sensación de que tengo un examen y la sensación de urgencia de ir al baño o que, Que o te que duele el vas a que te estómago, va a que girar el se te cierra, no estómago. puedes comer. Todo Efectivamente, está unido, está está claro. completamente Es que linkado. todo en tu cuerpo está unido. O sea, yo creo que hay miles de interconexiones, igual que cuando se hizo el estudio del cerebro, que pensábamos que cada lóbulo hacía una cosa y te das cuenta que todo está Todo está interconectado con interconectado. todo. O sea, somos un todo. Hasta ahora nos hemos empeñado en separar las cosas y estudiarlas por En separadas. fragmentar. Sí, y hay que unir. Es que Sí, nunca podemos fragmentar algo que debe estar unido desde el principio. sí, sí. Totalmente. Totalmente de acuerdo. La verdad es que yo creo que esto es algo que además los hongos lo hacen de una forma increíble porque muchas veces resulta incluso difícil el explicar, ¿no? El explicar cómo un hongo puede estar funcionando en tantos sistemas distintos, ¿no? En el cuerpo, en distintas órganos o en distintas funciones. Y al final es por la complejidad molecular que tienen. Y entonces, como tú puedes estar utilizando pues, el reishi o la melena de león, el córdices o el polyporus, pues para un drenaje linfático, Mm. por ejemplo, el poliporus, y para una celulitis, y de repente le baja la hipertensión. O sea, la tensión arterial vemos que se regulariza y es porque había un estancamiento linfático, por ejemplo. Claro. Y entonces estamos viendo cómo los hongos nos van a ayudar en distintos frentes y realmente a mí es algo que me apasiona. Cuanto más los estudio, más me parece maravilloso y también todo lo que es la medicina y el cuerpo humano, ¿no? Como todo está absolutamente ligado. Si dieses 3 consejos prácticos para vivir de forma más saludable,
¿Cuáles Bueno, serían? vamos a repetir lo que estoy diciendo todo el tiempo. Yo siempre te diría, lo primero de todo, descansa. O sea, sueño reparador, duerme 7 horas y media, 8, no, 8 y media, no duermas menos. Y si no duermes, ¿qué hongo recomendaríamos? Si no duermo, yo desde luego la melena de león la mandaría y el córdices también. Yo ahí metería también el reishi. Ah, el reishi El reishi siempre. es el Yo gran hongo del el descanso. reishi, pensaba que me preguntabas si no duermes porque tienes un trabajo nocturno. Ah, no, no, bueno, Sa- eso es muy buena, ¿Sabes? porque de Entonces, por eso hecho, te si decía, no puedes dormir porque tienes un circo claro, de noche, un claro. ciclo de noche, efectivamente el Por eso Cordyceps estaba diciéndote, sería ¿sabes? el Claro. ideal, Mm. Sí, pero si no duermes, la base es el reishi, ahí es el de la estamos. tranquilidad. Siempre lo pongo, fíjate. Incluso cuando mezclo, a lo mejor con ashwagandha, pues también pongo el reishi, ¿sabes? El reishi siempre es como la base. O Exacto. sea, es mi hongo favorito, sin duda. Y la melena de león también. O Sí, sea, son los dos. Bueno, pero es que luego hablo del córdices y también, yo qué sé, es que me encantan los hongos medicinales. Así que, sí. Ah, bueno, maravilloso. que me he Hablábamos del quedado con las... sueño. Sija. A ver, mira, los tres consejos que yo daría a un paciente para vivir mejor y enfermar lo menos posible y vivir con salud es buen descanso, buena alimentación. La alimentación es fundamental, pero que no se líen, que con tal de tomar alimentos frescos, verduras, frutas, legumbres, proteínas de calidad, no hace falta que nos metamos en muchas alimentaciones, nutriciones raras, simplemente con eso ya tendríamos algo muy importante, porque la alimentación va a hacer que nuestro cuerpo a nivel epigenético Totalmente. exprese unas cosas u otras. O sea, se está hablando mucho también en cómo influye la alimentación a nivel epigenética, que es un campo que a mí me Cómo chifla. enciendes o apagas los genes para que se expresen. Efectivamente, ahí la alimentación tiene mucho Ujú. que hablar. Y por supuesto, ejercicio regular, un ejercicio físico diario. Hay que caminar aunque sea, si puedes hacer ejercicios de fuerza, por supuesto que los recomiendo y es fundamental para todo el mundo hacer ese ejercicio. No puedes estar sedentario si quieres llevar una vida saludable. Y si me dejaras un cuarto, las terapias cuerpo-mente son muy importantes. Exacto. Deberías practicar alguna cosa. Ya no te digo que hagas yoga, reishi, tai chi, a veces pasear por la naturaleza Ujú. es una terapia cuerpo-mente maravillosa. Exacto, exacto. Yo agregaría o un poco pondría unos consejos prácticos que muchas veces para nuestros oyentes, para la gente, nos pregunta, pero qué, ¿cómo lo hago? ¿No? Y cada vez simplificando más en la vida y viendo cómo se expresan también en otros países, en Inglaterra y en Estados Unidos hay la tendencia a decir eat the rainbow, come el arco iris. Y es algo que me encanta, porque al final los colores en los alimentos, en las frutas y verduras, lo que te lo dan son los triterpenos, que es una molécula muy pequeñita pero muy activa. Entonces, el hecho de, son los grandes antiinflamatorios, por ejemplo, entonces el hecho de comer los distintos colores en tu plato, analizar tu plato y saber que estás cubriendo los colores del arco iris o lo máximo que puedes, te está diciendo que estás teniendo una variación muy importante molecular en el plato, que te estás llevando mucha variación a la boca, lo cual es muy, muy interesante. Y después, cosas tan sencillas como lo que es hacerse ese esquema del plato saludable, que es la mitad del plato de verduras y legumbres. Hacemos un esquema del plato a nivel mental, dividimos la mitad del plato en verduras y legumbres, una cuarta parte de proteínas, bien sean animales o vegetales, y la otra cuarta parte del plato de arroces o de granos, que sean sobre todo si pueden ser integrales. Siempre que sean integrales, recordad que deben de ser ecológicos, porque si no, pues nos quedamos con todos los tratamientos en la cáscara. Entonces, esto es un tema muy importante, pero creo que son pequeñas pinceladas que nos hacen como la vida más fácil cuando intentamos empezar ese cambio, ¿verdad? Cuando intentamos empezar a cambiar hacia un camino de una vida más saludable. Y yo tengo que decir que por, digamos que de formación profesional y casi personal, de que llevo ya 18 años con ellos y son mis amigos y mis compañeros inseparables de camino, que es los hongos medicinales, es decir, el introducir pues o bien una mezcla de los 5 hongos más importantes que en extractos que nos van a ayudar a regular la respuesta inmunológica, o el reishi, la melena de león, o el córdice, o elige uno, o elige un producto, o la microbiota, es decir, elige
aquella combinación que te guste más y que se ajuste más a las necesidades diarias, o el detox, que es maravilloso para detoxificar y Y para limpiar el cambia, puedes organismo, cambiar, e ir cambiando, que es lo divertido, el ir claro. cambiando a lo largo del año, ¿no? Es Mm. decir, cada hongo tiene su actividad y su tropismo, es decir, va hacia un órgano, va hacia una actividad, pues entonces los voy cambiando, voy cubierto siempre porque todos los hongos me van a potenciar a nivel inmunológico, son inmunomoduladores, por lo tanto sé que mi sistema inmunológico está entrenado y está siendo, digamos, cuidado, y después en los distintos momentos del año voy probando los distintos. Uno me ayuda a hacer detoxificación, y estamos hablando del Poriporus y el Maitake, me ayudan a nivel de microbiota, y estamos hablando de la melena de león, del reishi, una puntita de Cordyceps, Fíjate que si es hablas la del maitake, menopausia. el maitake lo empleo yo cuando quieren adelgazar, para control del peso y de la Exactamente, glucosa. el O sea, control es del muy peso, importante hasta ese nivel, ¿sabes? Porque la gente no sabe que efectivamente. influye también en eso. Sí, sí, y ahí es la mezcla tan interesante el Polyporus y el Maitake, Claro, porque el te Polyporus es el deshinchas. drenante, te está haciendo que te deshinches, ayuda a controlar todo lo que es también a nivel de celulitis, de lo que son las retenciones, y por otra parte el Maitake, que va a estar trabajando a nivel de hígado, de El todo lo que son metabolismo. los metabolismos, acelerando el metabolismo de los ácidos grasos, y que nos va a ayudar a tener un metabolismo más alto. Que eso sí lo acompañas de un ejercicio en el que estás activando el metabolismo y te quedas unas Y horas duermes con bien, el metabolismo activo, pues efectivamente. y duermes bien, que hay veces que, fíjate, me dicen pacientes menopáusicas, me despierto a las 4 de la mañana. ¿Tú te has parado a pensar que en el ritmo circadiano el hígado se regenera a las 4 de la mañana? A lo mejor necesitas un detox. Efectivamente. Qué importante empezar siempre por una detoxificación buena, Mm. y por 2 litros de agua, por cortemos esa cantidad de alcohol diario, cortemos la cantidad de pan, y cortemos lo que son la lactosa, la ingesta de lactosa, Y el porque azúcar. y el azúcar, por supuesto, está Mm. ahí. No decimos, no hacemos la guerra a, sino de simplemente No, reduzcamos la ingesta, claro. que es lo que Y en verdaderamente determinados va a momentos lo ayudar a puedes controlar. hacer, que no pasa nada. Y bueno, Efectivamente. también tengo que comentar otra cosa, que hablamos de los hongos medicinales, pero yo digo que no todos los hongos medicinales son iguales. O sea, a veces me dicen mis pacientes, no, es que mira, es que IFAS da Terra, es que me sale más caro que no sé quién. Digo, mira, ni se te ocurra, porque no sabemos la trazabilidad, la seguridad. O sea, no tenemos ni idea cómo ha venido, qué parte de los componentes de sus biomoléculas han utilizado. No sabemos nada, o sea, no podemos... yo no te puedo decir que ese hongo que tú compras que vale 10 euros te vaya a hacer lo mismo que un hongo que compras que tiene detrás una serie de evidencia, de rigor científico, de I más D. O sea, es que eso hay que decirlo también a los pacientes, que no es lo mismo una cosa que Sí, otra, sí. ni muchísimo menos. Esa es una pregunta que recibo siempre. ¿Cómo puede haber productos en el mercado de un reishi, de tal, que cuestan 8 euros? Y yo es que estamos haciendo el esfuerzo impresionante de traer los hongos a todo el mundo, de aumentar las producciones, de reducir los costes para que pueda entrar. A mí la mayor ilusión que me puede hacer en esta vida es el pensar que esté al final en todas las casas, ¿no? Que Democratizar puedas los encontrar, hongos. democratizar los hongos y devolver a la sociedad ese conocimiento que tenían nuestros ancestros, que cuando encontraron la momia de Otzi en los Alpes Efectivamente, tenían tiroleses ahí con 5.300 años de edad, un hombre neandertal del Neolítico, este hombre se llevaba un zurrón que cuando se tenía que ir a buscar nuevas zonas de caza y iba solo, se llevó en su zurrón 3 hongos y fíjate, unas flechas de sílex y un trozo de carne para comer. Y yo digo, tú imagínate que hoy te dicen, te vas a ir a la isla de los famosos y con 3 cógete una hongos. mochila y Sí, llévate 3 hongos. Es decir, yo me los cogería y yo te también. lo puedo asegurar que es lo que me llevaría. Pero ¿cuánta gente tiene ese conocimiento? Eso es lo que me gustaría llegar a hacer en la vida. Mm. El saber que el día que me vaya de este mundo, el saber que hemos podido devolver a la sociedad este conocimiento y este dominio de esos órganos, esos elementos que llevan en la naturaleza antes de nosotros en la Tierra, el cómo usarlos, el cómo beneficiarse, porque están ahí para nosotros, están ahí para ayudarnos a vivir mejor, a ser más longevos y a verdaderamente a tener una calidad de vida espectacular, ¿no? Pues sí, Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias por estar aquí hoy un con placer, nosotros. Me de hace verdad que sí. muchísima ilusión y te lo agradezco en el alma. Que sigas teniendo tantos éxitos, Gracias, gracias. y que sigas siempre eso, acompañando a nuestros maravillosos honguitos, a nuestras setas medicinales que ya te digo que han venido para quedarse. Eso sin duda. Gracias. Muchísimas gracias.
Y a vosotros, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de ISAS Talk. Nos vemos en el siguiente. Así que muchísimas gracias y un saludo para todos.